continuamos aquí en tu programa Torre Médica, en esta mesa de conclusiones con nuestros invitados del día de hoy. Y bueno, pues notificarles que el doctor Víctor, él acaba de dejar su cargo como presidente nacional de médicos radioneurocirujanos. Y bueno, pues hablando de este término rimbombante de radioneurocirugía, doctor, platíquenos un poquito de esta técnica, cómo difiere de otras técnicas quirúrgicas y qué avances hay o cómo les ayuda a los médicos este tipo de intervenciones. Fíjate, Nay, ¿cuándo se determina que en la historia de los inventos hay un avance tecnológico? Dice la historia, un avance tecnológico cuando el invento que se está dando a conocer parece que es magia, como por ejemplo cuando se inventó la luz. Tomás Alva Edison pues decía entonces, no, pues no, ¿cómo se va a crear luz a partir de una bombilla? O cuando los hermanos Wright volaron el primer avión, pues parecía magia para la demás gente. Entonces tú puedes decir, ¿cómo puedes operar un paciente sin abrirlo? Puede sonar como charlatanería, pero no, porque la física y la física de partículas nos permite hacer eso. Ya estamos ingresando a otro tipo de mundo, al tipo de las unidades subatómicas y de la física y de los fotones y de los electrones, todo eso. Entonces, en la radiocirugía fue escrita por Lexell en 1951, cuando él se preguntó que si éramos capaces de meter por estereotaxia, o sea, por coordenadas. Ahí es donde supe para qué me iba a servir la trigonometría en medicina, porque pues dicen que los médicos no sabemos matemáticas. Pues ahí aprendí pues, que por coordenadas se llegaba a un punto estereotáctico preciso que en medicina se llama blanco o target en inglés. Entonces, si éramos capaces de meter un electrodo a un target específico, a un blanco, pues también seríamos capaces de meter un rayo. En este caso, hay tipo de radiocirugía, como lo mencioné en el bloque anterior, por una fuente de cobalto que es el gamma knife, en el cual el cobalto lanza rayos gamma y los fotones se meten de manera estereotáctica a un punto, y por un acelerador lineal en el cual los rayos X aceleran y se producen fotones y también se meten a un target o a un blanco específico. Esos haces de rayos rompen el ADN de las células y producen un cambio, ya sea en un tumor, una malformación arteriovenosa, sobre todo en tumores que son pequeños y son inaccesibles, o en malformaciones arteriovenosas en las cuales, si son inoperables, hay una clasificación para malformaciones arteriovenosas, pero las que no son operables, se les da los rayos y se van reduciendo, se van haciendo chiquitas hasta que desaparecen. Entonces, esto en la actualidad ha venido a revolucionar mucho la neurocirugía, porque cuando tú planeas una cirugía, a veces queda un tumor residual, algo pequeño en alguna zona inaccesible, como en el seno cavernoso, en el cual el paciente tendría muchas secuelas, tanto estéticas como físicas o neurológicas. Entonces, si quitas la mayor parte del tumor con el efecto de masa y dejas un pedacito en el seno cavernoso, eso se puede nada más irradiar, y al romper el ADN de estas células ya no puede crecer, y un tejido que ya no crece se considera muerto. Entonces tú controlas la enfermedad y el paciente pues va a estar funcionalmente o neurológicamente funcional, y aparte estéticamente no le vas a dejar el párpado caído, no vas a dejar todo deforme, que eso para mí es muy importante, porque al final de cuentas eso también va a ser un daño psicológico para el paciente, y lo más importante es que el paciente quede funcional y tenga una vida normal. Por eso la radiocirugía pues viene a complementar muchas de las áreas de la neurocirugía en las cuales muchas de las lesiones no son accesibles, y sí hay una relación directamente con el rayo que entra hacia la zona donde queremos producir el cambio. Esa parte, Víctor, entiendo que requiere de un recurso humano bien preparado. Tú te subespecializaste en esta rama y obviamente faltan herramientas de este tipo en nuestro país, en los hospitales y en los centros hospitalarios, para poderle dar a un paciente una atención y poder garantizar, porque esto nos habla de posibilidades de cura, ¿cierto? Sí, un acelerador lineal sí hace el cambio, porque un gamma knife es muy caro, pero solamente sirve para tratar cerebro. Pero un acelerador lineal sirve para tratar metástasis en pulmón, mama, en cerebro, en otras partes del cuerpo, en columna. Es mucho más versátil. Y nos permite tener, por ejemplo, pacientes que tienen muchas metástasis. Hay un fenómeno que se llama fenómeno abscopal.
Ese se describió en pacientes que tenían melanomas ya metastásicos. Ya sabemos que el melanoma es un tumor muy agresivo. Se irradiaba una metástasis cerebral y al parecer se producía un fenómeno inmunológico en esas metástasis que hacía que el organismo se retirara todas las demás. Entonces se está tratando de buscar cómo producir este fenómeno abscopal. Y la radiocirugía nos abre nuevos horizontes para nuevas terapéuticas. Yo hice un protocolo de investigación donde irradié pacientes con epilepsia. Y también dentro de la epilepsia se vio que hay cambios y control de pacientes con epilepsia refractaria, sobre todo en pacientes que no se querían someter a cirugías resectivas cerebrales. Entonces nosotros tomamos 8 pacientes, se irradiaron y con eso tuvimos mejoría en el número de crisis epileptogénicas de estos pacientes. Lo que quiere decir que la radiocirugía también puede servir para otros efectos, no solamente para lesiones, sino para modular algunos otros tipos de patologías. Doctor, bueno, y creo que nos trae por ahí un video para presentarnos y sobre todo demostrarles al teleauditorio cómo estas cirugías cada vez son mínimamente invasivas. Claro que el paciente involucrado dio su autorización para que podamos, tanto usted como nosotros aquí en el programa, poderlo mostrar y pues nos pueda enseñar todas esas bondades de estas tecnologías, ¿no? Sí, el paciente que vamos a mostrar es un paciente que entra dentro de lo que es la neurocirugía funcional, que es la neurocirugía funcional de la estereotaxia. Es un paciente dormido, despierto, dormido, en el cual tenía un astrocytoma en un área elocuente motora y lo resecamos con el paciente despierto para no dañar la función motora. Estuvo haciendo el neuropsicólogo pruebas con él y aquí lo vamos a presentar. Aquí vemos cómo estamos resecando el tumor. Estamos ayudándonos de un microscopio neuroquirúrgico que nos permite ser precisos en la resección, pero podemos ver cómo mi anestesiólogo, el doctor Dani, tiene al paciente despierto platicando y obedeciendo órdenes. Ahí se le pide que mueva el brazo y el brazo contralateral donde está la lesión, que es el que esperaríamos que se afectará. Ahí se ve cómo lo está moviendo. Posteriormente nosotros vamos a ver en la televisión, ahí en una pantalla que tenemos en quirófano, cómo se está disecando el tumor y se va a resecar inmediatamente. Metemos una pinza de biopsia, se está resecando parte del tumor. Previamente nosotros hicimos la planeación, ya dijimos, con una resonancia que tenía un volt, que es una resonancia que nos permite para ver el área motora, que entramos por el área menos elocuente. Ya explicó el doctor Dani que es el área elocuente. Y ahí vemos cómo sale la lesión. Y una tractografía que también nos permite no dañar los tractos descendentes donde descienden las funciones motoras. Y ahí se resecó el tumor. Esto nos hace ser más seguros porque estamos viendo clínicamente durante la resección que el paciente no tiene una lesión. Actualmente ya casi no estamos haciendo resecciones motoras con paciente despierto, más bien del área del lenguaje, porque actualmente se hace mapeo ya del área motora para no despertar al paciente. Estamos mapeando con un electrodo y vemos cómo se mueve la mano, por ejemplo, si es el área motora de la mano, y ponemos unos marcadores en la corteza y ya sabemos que en esa zona no, porque ya la manipulamos eléctricamente para ver que no se mueva. ¿Qué tipo de marcadores se emplean, doctor? No, es un papel marcado con la zona A, la zona B, la zona C. Le ponemos un número específico y se va marcando la zona, se va mapeando y ya sabemos que por esa zona no debemos de entrar. Pero para el área del lenguaje o todavía para lesiones extrapiramidales o enfermedades extrapiramidales como el Parkinson, sí es todavía funcional y aceptable realizar la cirugía con paciente dormido despierto, que aunque es muy espectacular, pues no está indicado para todos los tipos de pacientes y pues es solamente una herramienta más dentro de la planeación que mencionamos. Todas estas tecnologías, pues bien usadas, nos llevan a tener mejores resultados en los casos de pacientes neuroquirúrgicos. La radiocirugía ha venido a revolucionar de alguna manera el mundo para ciertos casos específicamente. Específicamente, ¿en cuáles podríamos dejar que la neuroradiocirugía podría ser específicamente? ¿Tumorales? ¿Malformaciones? Sí. Actualmente, por ejemplo, en los schwannomas
Los schwannomas se dividen en COS1 cuando están solamente dentro del conducto auditivo, COS2 cuando ya salen, COS3 cuando están dentro de la cisterna que va a pegar en el tallo cerebral, para que se entienda, y COS4 cuando están desplazando ya el tallo cerebral. Los COS1, los COS2 y los COS3, el tratamiento de elección ya es la radiocirugía, ya no es la cirugía de ángulo. ¿Por qué? Porque se reducen y se ha visto una efectividad de arriba del 92% con la radiocirugía. Y para malformaciones vasculares del sistema nervioso central, las que no son operables, las que no están en el área elocuente, hay una clasificación que se llama Spessler. Las 4 y las 5 son candidatas a radiocirugía. Antes esos pacientes estaban condenados a que era una bomba de tiempo, en cualquier momento iba a explotar la malformación y se iban a morir. Actualmente ya no, porque le dan la radiocirugía y estas malformaciones se van siendo chiquitas, sobre todo si tú detectas las zonas por donde entra el flujo sanguíneo, le das a esa zona y le vas cortando el flujo a esa malformación y, por decirlo así, se va desinflando y se va obliterando. Ustedes son un equipo multidisciplinario, me imagino, doctor Víctor, que usted pues se apoya mucho tanto del doctor Vinicio como del doctor Daniel en todo momento. Creo que los tres están en contacto tanto con familiares como con el paciente, pues para ofrecerles unos mejores resultados, una mejor calidad de vida a todos ellos, ¿no? Y pues agradecerles por haber estado aquí con nosotros en este programa y en esta mesa de conclusiones. Y muchas gracias por la invitación. Y sí, el manejo multidisciplinario va más allá de nosotros. O sea, si tenemos que valernos de un neurocirujano endovascular, por ejemplo, le hablamos al doctor Ledesma. Si a veces en algunas escoliosis muy severas hemos trabajado con el doctor Ramón Dávalos, un muy buen amigo. El chiste es que el paciente se le ofrezca lo mejor, que te hagas la pregunta, ¿qué le haría si fuera mi familiar a este paciente? Y puedas respondértela, esto se lo haría y esto es lo que vamos a hacer, que la gente se siente segura de que siempre vamos a actuar de una manera ética y profesional. Y es lo que puedo decir. Pues todo en pro y beneficio del paciente. Y pues los invito a que nos acompañen, por favor, del otro lado del estudio al glosario. Vamos. Continuamos.